Vive el Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga una vez más. Vive el Dios, aleluya. Que estamos en este precioso lugar para traer la enseñanza de la clase bíblica que corresponde a este día. Vive el Señor. Santo nuestro Dios, aleluya. La gloria, la honra y la alabanza es para nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios, aleluya. Saludamos a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales o aquellos que se conectarán. Vive Dios, aleluya, desde aquí de Misión Evangélica en Norristown. Vive el Señor, quien le habla y le saluda es su hermano Clemente Zafra. Para la gloria de nuestro Dios, estamos en este precioso lugar para traer la clase bíblica que corresponde a este día. Estamos hablando acerca de los 10 mandamientos. Vive el Señor. Y en esta preciosa tarde que Dios nos ha dado, vamos a hablar de un día de fiesta y de descanso. Y esta clase es bien polémica. Vive el Señor. Santo nuestro Dios, no ha habido otra polémica más grande que hablar acerca del día de reposo o el Shabbat, que es conocido en el mundo judío, o el sábado, que no es conocido en nuestro idioma. Vive el Señor. Santo nuestro Dios, aleluya. Así que vamos a hablar acerca de un día de fiesta y de descanso. Vive el Señor, y esto es la última clase con relación hacia nuestro Dios. Recordemos, son 4 mandamientos directos con Dios y 6 directos con el ser humano, con el hombre. Y 6 es el número de hombre. Fíjense qué cosa. Aleluya, nuestro Dios es un Dios sabio. Y el número 4 también es relacionado también con el hombre, pero más directo con Jesús. Vive el Señor. Otro día hablamos acerca de este número, pero para la gloria de nuestro Dios, en esta tarde vamos a hablar de un día de fiesta y de descanso. Así que les pido, por favor, a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Santo nuestro Dios, que busquen Biblia en mano. Vive el Señor, marquen estos textos bíblicos. Vamos a ver qué es lo que la Escritura nos habla referente al día de descanso o al día sábado. Vive el Señor. Han existido muchos libros, infinidades de libros. Vive el Señor. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Tenemos a los adventistas del séptimo día. Ellos tienen una postura. Vive el Señor. Y casi la mayoría del cristianismo tienen otra postura diferente. Los judíos tienen su misma postura, ellos no han cambiado, vive el Señor, Santo nuestro Dios. Pero vamos a ver qué es lo que la Biblia dice. Y es importante que conozcamos lo que la Biblia dice, que nos guiemos por la Biblia, vive el Señor, porque todo mundo tiene opiniones. Todo mundo tiene opiniones, pero es la palabra del Señor la que habla al final. Vive el Señor. Así que vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe, nos dirija a través de esta clase. Vive el Señor. Y así entraremos de lleno al estudio que tenemos en esta preciosa tarde. Mi Señor, a usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza, hoy y siempre. Mi Señor, gracias por esta preciosa tarde que usted nos ha regalado, nos ha dado para hablar de su palabra. Mi Señor, bendice esta clase, mi Señor, que sea su Espíritu Santo guiándonos, mi Señor, y que cada uno de nosotros seamos edificados, mi Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias te lo damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vive el Señor. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Vive Dios, aleluya. Un día de fiesta y un día de descanso. Y por lógica sabemos que es el sábado, el Shabbat. Vive el Señor. Y comenzamos con una pregunta. El sábado es un día
dentro de la ley de Dios. Acordémonos, son 4 mandamientos directos con Dios. Primero, el amar, el gran mandamiento, el amar a nuestro Dios, vive Dios, aleluya. Segundo, no te harás imágenes, que habla de la idolatría. Tercero, ¿cuál es el tercero? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Eso lo vimos la semana pasada, y en esta tarde pues vamos a hablar de un día de descanso, o el sábado, el Shabbat, vive Dios, aleluya, vive el Señor. Y ya pues la semana que viene estaremos hablando acerca de lo relacionado con el ser humano, vive el Señor. Ahora, ¿cuándo aparece o cuándo Dios instituye este día? ¿Cuándo es este día instituido? Mano Edwin, no lo escucho. Ok, ¿alguien más? En la creación, en el principio. El día de reposo es instituido desde el principio de la creación. No es remarcado en la ley, pero comienza en Génesis, vive el Señor. Ahora, fíjense bien lo que dice en Éxodo capítulo 20, verso 11. Vámonos para allá, Éxodo 20, 11. El 10, vive el Señor. ¿Dónde estamos? Perdón, el verso 8. Estamos un poco nerviosos aquí, vive el Señor. Fíjense bien, Éxodo capítulo 20, verso 8, dice, acuérdate. ¿Por qué acuérdate? ¿Qué le viene a la palabra acuérdate? Que ya lo sabían. Acuérdate. Fíjense bien, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Aquí viene el sello, el por qué. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el séptimo día y lo santificó. Vive el Señor. Tenemos específicamente la base ya. ¿Okay? Acuérdate. Y eso acuérdate que ellos ya lo sabían, que no se les olvide, le dice a su pueblo de este día, del día de reposo. Ahora, fíjense bien, ¿cuál fue la encomienda en específico del sábado? ¿Cuál fue la encomienda específica del día sábado? Descansar. Sencillamente no hacer nada, descansar. ¿Por qué descansar? Mana Miriam, usted que levantó la mano, dígame. Descansar porque era día de reposo. Fíjense bien, vámonos a Génesis capítulo 2. Aleluya. Génesis capítulo 2. Aleluya. Verso 1 al 3. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Aleluya. Dios es bueno. Fíjense bien, oiga lo que dice Génesis 2, 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, el primer ser que descansa, ¿quién es? Es Dios.
El primer ser que toma este día y lo santifica es Dios. Y Dios está dando un ejemplo, viva el Señor, para que su criatura siga el ejemplo que Él está dando, el descanso. Fíjense bien y préstenme atención porque en estos 6 días de la creación están registrados los años de vida de la tierra. ¿Cómo 6 días? Si son 7. 6 días trabajó Dios, pero en el 7º descansó. Fíjense bien, yo quiero que me presten mucha atención. ¿Por qué? Porque en estos 6 días es donde el ser humano tiene actividades. Los milenios, cada día cuenta como 1000 años. Cada día cuenta como 1000 años. Entonces, el 7º día es un día de reposo, es un día de descanso. Significa que viene un milenio de descanso. ¿Lo están viendo? Entonces, el punto de Dios es todo esto es una sombra de lo que Dios ha establecido para que cuando llegue el momento se recuerden de dónde viene. Dios lo ha puesto desde el principio para que en las generaciones futuras vean lo que está sucediendo. Les voy a dar un ejemplo. Mire, el Cordero de la Pascua o la fiesta de las Pascuas. Esto era una costumbre que ellos tenían. Es una figura. Entonces, cuando llega Jesús, que es el Cordero Pascual, que Juan el Bautista lo señala, cuando llega ese día, fíjense bien, ellos tenían que reconocerlo porque Jesús muere en la Pascua. Ven la sombra que Dios le coloca en el principio para que al irlo repasando año con año, al llegar en el día señalado, ellos vean la situación que está sucediendo. Fíjense bien, oiga, en el día de la Pascua, ellos tenían 2 corderos o 2 chivos. Uno era para el sacrificio de expiación y el otro era para Azazel. Ese otro era soltado en el desierto. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús vemos las 2 figuras? ¿Sabe lo que dijo Pilato? Ustedes tienen una costumbre. ¿Se acuerdan de esa figura? Ven la figura. Pilato le dice, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿Lo están viendo? Entonces, el pueblo que gritó, queremos ¿a quién? A Barrabás. Porque Barrabás es la figura de este chivo que es soltado vivo al desierto, mientras que Jesús es sacrificado o llevado al madero. Entonces, todo esto es una figura y cuando nosotros no estudiamos todo el contexto que viene acerca de las fiestas y todas estas que Dios ha señalado, nosotros nos perdemos del día señalado. ¿Sabe que Jesús y el apóstol Pablo, ellos mencionan que su llegada será como ladrón? Pero Pablo dice algo diferente. Jesús va a llegar como ladrón para los que no saben su venida. ¿Dónde dice eso? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, para que usted vea. Vamos para allá. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Hermano, estamos hablando del día de reposo y usted está saltando para otro lado. Lo que le estoy explicando específicamente son las figuras. Yo quiero que usted vea, son las figuras. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Oiga lo que dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenemos necesidad, hermanos, de que yo se lo escriba. Pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como las mujeres, como los dolores a la mujer encinta
y no escaparán. Verso 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tiniebla para que aquel día les sorprenda como ladrón. ¿Lo están viendo? Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios o moderados. Entonces, fíjense bien, este día va a llegar como ladrón. Y cuando esta escritura, léanlo en casa con más detenimiento. Ok, ahora sí, regresemos a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Y vamos a estar hablando un poquito más adelante acerca de estas figuras. Fíjense bien, aleluya. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque esto comienza desde Génesis. Pero hermano, desde allá no hay ley. Sí, ya existía la ley. No dada como en Sinaí, ya existía. ¿Quiere que se lo explique cómo? Mira. No. Esa fue una prohibición, exactamente, es una prohibición, pero la ley de Dios ya existía. Mire. ¿Cómo? ¿Qué le dice Dios a Noé acerca de los animales? Mete en el arca animales que limpios e impuros. ¿Cómo sabía Noé cuáles eran los limpios y cuáles eran los impuros? ¿Qué es lo que hace la ley? La ley señala, la ley divide, la ley apunta y uno tiene que seguir esas leyes, esas directrices. Dios le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham, vive el Dios, aleluya, que él obedecería sus leyes y sus mandamientos y se los enseñaría a sus hijos. Eso se encuentra en Génesis capítulo 23, si mi mente no me falla. Vamos a buscarlo para allá, para que ustedes vean. Génesis 26, verso 5. Génesis 26, verso 5. Búsquelo, por favor. Aleluya. Dios es bueno. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí? Verso 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó ¿qué? Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y ¿qué? Mis leyes. Abraham se lo dice a sus hijos y los nietos de Abraham se los dice a sus hijos. Por eso cuando llega en Sinaí, lo que Dios le dice solamente acuérdate. ¿Ahora sí van entendiendo? ¿Ahora sí me estoy explicando? Por eso mismo, Dios simple y sencillamente le hace un recordatorio. Acuérdate del día de reposo. ¿Qué hay que hacer en el día de reposo? Nada, solamente descansar. ¿Y qué hacía el hombre? ¿Qué hacía Israel? Lo contrario. Israel hacía lo contrario. Dios dice, descansa. Israel dice, no. Tengo trabajo que hacer. Es más, ¿saben que en el día que Dios le da el maná, esto es antes de la ley? Éxodo capítulo 18. ¿Dónde estamos? 16, Éxodo 16. Éxodo 16, verso 23. Y acuérdense que la ley la tenemos en Éxodo capítulo 20. 16, 23, ¿lo encontraron? Oiga lo que dice. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cózanlo hoy, y lo que han de cocinar, cocínenlo, y todo lo que les sobrare, guárdenlo para mañana. Porque este día, ¿qué día era? Para nosotros conocido es el viernes, pero bíblicamente es el día sexto para amanecer en el séptimo, porque el sábado o el Shabbat es el séptimo día. ¿Estamos bien? Entonces, ellos, los israelitas, cuando van a recoger maná,
el primer día recogen mucho y querían guardar para el siguiente día. ¿Qué pasó ese día? El maná se llenó de gusano. El maná se llenó de gusano, pero sucede que en el sexto día recogen el doble y el maná no se llenó de gusano, porque Dios estaba ahí diciéndole a su pueblo que ese día, el siguiente día, era un día que Él había santificado o apartado. ¿Lo están viendo? Dios le da la muestra con el maná. Cualquier día ellos lo recogían, si recogían de más, el maná, si lo que les sobraba se llenaba de gusano, pero en el sexto día recogían el doble y el maná no se llenaba de gusano porque Dios estaba ahí haciendo este milagro. Entonces, para que en el día séptimo, que es el día de reposo, el maná tuviese solamente listo, preparado para comer. Por eso Dios le prohíbe aún prender fuego. Las mujeres estarían contentas. No cocinar, no iban a cocinar. El punto de Dios es sencillo, no hacer trabajo, sencillo como eso. Mire, ¿sabe que Dios le da también el año sabático? O el año del jubileo. ¿Cuál es el año del jubileo? Ellos tenían que contar, después que entraban a la tierra prometida, 50 años. A los 50 años, en el año 50, era un año de jubileo, de júbilo. En ese año no tenían que sembrar. La tierra iba a producir, iba a parir la semilla, el fruto, para que todo ese año nadie trabajara. ¿Sabe lo que hizo Israel? Todo lo contrario. Trabajaron el año del jubileo, el año sabático. Dios le da vacaciones y el hombre dice, no quiero vacaciones, quiero trabajar. ¿Cuál era el punto de Dios para que el hombre descansara, reposara? Hermano Edwin, ¿cuál era el punto en sí para que Dios le da a su pueblo para descansar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros reposamos en casa? Usted llega a casa, se acuesta, se reclina, se sube a la hamaca, se sube a la silla, o donde sea. ¿Qué pasa? Normalmente meditamos, pensamos, reflexionamos, y es lo que Dios quería, que su pueblo sencillamente descansase, reflexionase, y estuviese preparado para la siguiente semana. Algo como sencillo. Ahora, fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? El pueblo hizo este día, un día que Dios no lo quería en ese sentido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos volvemos religiosos, ponemos carga donde no van. ¿Me escuchó? Cuando nosotros nos ponemos religiosos, el religioso se pone carga. Vamos al Éxodo 30 y me parece que es 33, déjeme buscarlo. 33 o 30 y... ay, Dios mío. Vive el Señor, aleluya. Téngame un poquito de paciencia. Ok, 31, Éxodo 31, del verso 12 al 17. Vamos a estar orando por Iris Vélez, Carmen Pérez, vive el Señor, y por aquellos hermanos que están enfermos, vive Dios, aleluya. Ok, ¿lo tienen? Éxodo 31, verso 12. Oiga lo que dice: habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes, por sus generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que los santifico. Verso 14, así que guardarán el día de reposo porque santo es a ustedes. Vive el Señor.
el que lo profane de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Versos 15, 6 días se trabajarán, mas el día séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo ciertamente morirá. Verso 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Para cuándo? Para siempre, toda una eternidad. Ok. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día reposó, descansó y reposó, cesó su obra. Ahora, ¿qué es lo que rápido viene a nuestra mente? ¿Con quién hizo el pacto? Con Israel. ¿Y qué pasó con los gentiles? Sí, pero aquí estamos hablando de aquella época. Acordémonos que en la época de Moisés, ¿qué pasa con los gentiles? Sí. ¿Ah? No éramos parte del pacto. ¿Por qué se lo da a Israel? Porque Israel es su pueblo. ¿Qué pasa con los demás gentiles, las demás naciones? Hechos, vamos a ver qué dice el libro de Hechos. Aleluya. Déjeme a ver dónde se encuentra. Hechos capítulo, creo que 17. Déjeme ver si es el 17. Vive el Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Hechos. Disculpen los que me están viendo a través de las redes sociales, pero es un texto, un verso donde dice que a los gentiles se les dejó andar en sus propios caminos. Que ellos andaban sin Dios, sin fe y sin esperanza. Aleluya. Vive el Señor, aleluya. ¿Perdón? Efesios, no, está en el libro de Hechos, está en el libro de Hechos. Hechos 14, 16, vamos a ver. 14, eso, gracias mi hermana. Gracias, muchas gracias. Fíjense bien, Hechos 14, 16. Verso 15, Hechos 14, 15, oiga lo que dice, y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que le anunciamos que de estas vanidades, ¿cuáles vanidades? Ídolos, se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 16, en las edades pasadas, Él, ¿quién es Él? Dios, ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Ven el punto? Porque solamente a Israel se le da la Torá, se le da las leyes, se le dan los mandamientos. Verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dejándonos lluvia del cielo y también tiempos fructíferos.
llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Vive el Señor. Y este es el punto principal de lo que estaba hablando. El pacto y todo lo que vemos es con Israel, porque Israel es su pueblo y Él lo escoge como pueblo santo, separado de las demás naciones. A las demás naciones se le deja andar en sus propios deseos. Aleluya. Vive el Señor. Ok, ahora para ir avanzando, Éxodo capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y todo esto además específicamente es como una repetición. 23:1. Y habló Jehová a Moisés diciéndole, habla a los hijos de Israel y dile, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarán como santas reuniones o convocaciones, serán estas. Verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será día de reposo, santa convocación, ningún trabajo harás. Día de reposo es de Jehová donde quiera que estén. Vive el Señor. Y esto entra dentro de las fiestas que tiene Dios con su pueblo, con Israel. Vive el Señor. Ahora, vamos a ir avanzando antes que el tiempo nos traicione. Vámonos a Isaías 58:13. Isaías 58:13. Aleluya. Oiga lo que dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie para hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová tu Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y esto es un repaso. Capítulo 56, verso 5. 56 de Isaías. Verso 4, porque así ha dicho Jehová, los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerán. Verso 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Y esto se está repitiendo, y esto lo vemos también en Jeremías 17, del 19 al 22. Pero el punto principal es una repetición desde Génesis hasta a Malaquías, que es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento. Vive el Señor. Ahora, si ustedes se han dado cuenta específicamente, Dios en el único lugar que le llama el día del Señor es el sábado. Lo tenemos en el verso 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Lo ven? Vive el Señor. Vamos a hablar un poquito de la sombra, porque Colosenses capítulo 2 te lo está hablando, y eso vamos a llegar más adelantito. No quiero adelantarme. Vive el Señor. Lo que yo quiero que vean las ordenanzas que Dios deja desde Génesis, donde específicamente lo establece. ¿Saben qué? Mire, ¿sabe que el día de reposo junto con el diezmo no comienzan con la ley? El primero en diezmar, o por lo menos registrado bíblicamente, ¿quién es? Abraham. Y después de Abraham es Jacob su hijo. Hay muchas cosas que se hacían que no están registradas. Jacob dice específicamente, cuando iba huyendo de Saúl su hermano, voy a una tierra extraña, si tú me llevas y me traes con bien, los diezmos te los voy a dar a ti. Todo esto comienza antes de la ley. En la ley se confirma. Vive el Señor. El punto principal es que
todas estas cosas, vive el Dios, aleluya, en algunas organizaciones se preservan, en otras no se preservan, y aquí viene el debate, viene el punto de división, y cada uno busca su propia interpretación. Mire, ¿sabe usted que el primero de Israel, cuando estuvo David, estuvo Saúl como rey, David como rey y Salomón como rey, el reino estaba junto. Ya todo ese reino era el reino de Israel. En la muerte de Salomón, sube su hijo al reino. En ese momento el reino se divide en dos: el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. En los años 700, Israel es enviado a las naciones, se va al exilio. Oigan bien, Judá se queda en la tierra de Judá, en su tierra, pero en los años 500 aproximadamente, Judá es llevado al exilio a Babilonia. Es en Babilonia que ellos comienzan a estudiar las leyes de Dios. Y cuando Esdras regresa, ¿se acuerdan de Esdras? Esdras regresa de Babilonia. Esdras prepara maestros. Y más adelante estos maestros se convierten en saduceos, fariseos y todas aquellas diferentes ramas dentro del judaísmo. Por ejemplo, ¿sabe usted que los saduceos no creen en ángeles ni en espíritus? Y estaban juntos dentro del Sanedrín. Qué cosa más rara, ¿no? Fíjense bien, oiga, mire. Cuando ellos llegan, ellos se convierten en maestros de la ley. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, fíjense bien. Son 613 mandamientos que Dios le había dado a Israel. Esos 613 no eran para todas las personas. 613, unos eran para los sacerdotes, específicamente. Otros de esos 613, otros le tocaban a la mujer, otros al hombre, otros a los niños. No eran 613 que yo tenía que guardar en sí, sino lo que me correspondía. 613 era la ley general. ¿Okay? Ahora, fíjense bien. Cuando Israel regresa, cuando Judá regresa de Babilonia, los maestros le comenzaron a poner cerco a cada uno de los mandamientos. Por eso, cuando Jesús está con sus discípulos, ellos están arrancando espigas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Para comer. ¿Sabe lo que le dijeron los fariseos? ¿Por qué quebranta los mandamientos de los ancianos? Que comen cosas inmundas porque su mano no se lo había lavado. ¿Ya se recuerdan de eso? Ahora, mire, específicamente es que a cada mandamiento ellos colocaron un cerco para no quebrantar el mandamiento propio. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, ¿sabe que en la ley existe no cometerás adulterio? ¿Estamos bien? Ahora, ¿cómo ponerle cerco a este mandamiento? Aquí está, no cometerás adulterio. Para ponerle cerco y evitar que una persona, sea mujer o sea hombre, cometa adulterio, entonces, ok, si hay una viuda que está rentando un cuarto, ellos dicen, ok, no vayas a rentarle a una viuda sola porque hay una posibilidad de que cometas adulterio. ¿Ya me explico? O sea, el mandamiento principal, no cometer adulterio, pero ponen otros mandamientos alrededor para no quebrantar este mandamiento. Entonces, los mandamientos de ellos que ellos pusieron eran más grandes que los mismos mandamientos de Dios. Por eso Jesús le dice, ustedes quebrantan la ley de Dios por sus costumbres, las costumbres de los ancianos. Entonces, por ejemplo, bíblicamente, solamente ¿qué hay que hacer en el día de reposo? Descansar. Ahora, la pregunta que ellos se hacían,
¿qué es trabajar? ¿Qué es lo que tu cuerpo se fatiga? Ok, ahora, si usted tenía un abanico en aquel entonces y se hacía así, eso ya es trabajo. Está prohibido agarrar un abanico en día de reposo. Están colocando muros dentro de ese mandamiento para no quebrantar el mandamiento exacto. En el día de hoy hay unos que se van muy al extremo. Específicamente Dios dice que no encenderás fuego. ¿Ok? Ahora, ¿saben que hay unos que se van al extremo y dice, ok, si tú tienes un carro y prendes el carro, estás haciendo fuego? Y eso es un trabajo y está prohibido. Porque se van al extremo. Mire, ¿sabe que hay judíos, vive el Señor, hay judíos que les gusta el cigarro, pero como tienen prohibido prender fuego, le piden a otro que encienda el fuego para que le den lumbre. Ellos no hacen el fuego. Es que eso, ¿usted cree que eso se me lo estoy inventando? Es verdad, la gente religiosa hace muchas cosas que le dicen que hagan. Por eso cuando Jesús llega en escena, lo odian a muerte. ¿Por qué le odian a muerte? Porque ellos ven a Jesús quebrantando todos estos mandamientos que ellos habían colocado. ¿Quiénes estaban exentos de trabajo en un día de reposo? ¿Quiénes sí podían trabajar en un día de reposo? ¿Ah? ¿No? ¿Perdón? ¿Los soldados? Creo que no. Me parece que no. Los únicos que tenían permitido trabajar en el día de reposo eran los sacerdotes. Ok, viene la pareja Gutiérrez. Perdón. Ellos, su hijo, el día viernes cumple 7 días y al 8º día tenían que circuncidarlo. El 8º día cae un día sábado. Le estoy dando un ejemplo. La ley de Moisés, y por ende, déjame abrir un paréntesis, la ley no es de Moisés. La ley es de Dios. Moisés simple y sencillamente es el mediador, ¿ok? Porque al decir eso, pues prácticamente nuestro cerebro a veces dice, no, es de Moisés. No, no es así. Ok, ahora viene la familia, ¿qué familia? Gutiérrez. Viene esta familia y en el día de reposo cumple el niño 8 días. Hay que circuncidarlo porque la ley dice que a los 8 días hay que circuncidarlo. Entonces lo traen al sacerdote para que haga la circuncisión. Eso está permitido porque agarra una navaja, un cuchillo, y vive el Señor y hace su trabajo que hay que hacer. Eso está permitido. Pero los escribas y fariseos decían no, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque estaban cuidando un mandamiento y alrededor de ese mandamiento habían colocado muchas cosas. Ahora sí me explico. Entonces, cuando Jesús entra, le dice, ¿no se acuerdan de David? Que cuando tenía hambre vino al sacerdote y comió panes que ni siquiera le estaban permitido comer a él. Porque la misericordia es más grande que los mandamientos que ellos mismos habían colocado. Le voy a dar otro ejemplo. Mire, ¿se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Mire, bíblicamente dice que venía un hombre a Jerusalén y en Jerusalén o afuera de la ciudad 2 ladrones le cayeron a este muchacho y lo dejaron como muerto. Pasó primero un sacerdote, lo vio tendido y no hizo nada y se fue. Pasó un levita. Acuérdense que los sacerdotes son levitas y los levitas
pues trabajan para los sacerdotes, ¿estamos bien? Pasa un levita, lo ve tirado y no hace nada y se va. Pasa un samaritano y lo ve tirado y se acerca, posiblemente está vivo. Hay que ver, hay que chequear. ¿Sabe usted que la ley protegía al sacerdote y al levita? Porque la ley decía que el sacerdote no podía juntarse o tocar a un muerto. Ni un levita podía tocar a un muerto porque se contaminaría. Ahora, el punto principal de Dios o Jesús es intentar, posiblemente esta vida todavía respira y está vivo. Por eso hay que conocer la Biblia, la palabra del Señor, y ver del otro fondo. Entonces, cuando llega el samaritano, entonces ve que el que está tendido todavía respira y se lo lleva al mesón y le paga el hospedaje al mesonero, vive el Señor, para que cuidare de él. Entonces, el punto principal específicamente que la misericordia es más grande que los mandamientos. Porque la vida del ser humano es grande para con nuestro Dios. Vive el Señor. Por eso Jesús vino a cambiar esos preceptos que los maestros religiosos habían impuesto al pueblo. Ahora, mire, vamos a Mateo. Creo que está en Mateo. Déjeme dónde está. Aleluya. Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Aleluya. Mateo 11, 27. ¿Lo tienen? Fíjense lo que dice. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Verso 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré. Verso 29, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Para quién? Para sus almas, no para el cuerpo. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando está hablando de yugo, específicamente esto es una figura. Está hablando de la enseñanza de Jesús. Su enseñanza es más ligera que la enseñanza de los escribas y los fariseos. Porque esa enseñanza de los escribas y fariseos, fíjense lo que Jesús dice. Ustedes recorren cielo, mar y tierra para ser un prosélito. En otras palabras, cuando un gentil se quería convertir al judaísmo, hacían muchos ritos. Y dice Jesús, lo hacen doble veces más hijos del diablo. Porque ¿qué es lo que le están enseñando? Costumbres. Y es peligroso, el ser religioso es peligroso. Es peligroso. El ir a un extremo es peligroso, pero al ir al libertinaje también es peligroso. ¿Qué dice los que están al extremo de este lado? Si tú tienes barba, estás mal. Si la mujer se viste con falda arribita o en la rodilla, estás mal. Eso dicen los que están de este lado. ¿Y qué dicen los que están de este lado? Vístete como puedas, como tú quieras, lo que te haga feliz. Los dos extremos están mal, porque tenemos que dar testimonio del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser diferentes a los que están allá afuera. Es sencillo como eso. ¿Ven el punto a lo que me refiero? Cuando tenemos un espíritu religioso, imponemos cargas que la misma Escritura no ha colocado.
cuando tenemos un espíritu liberal, también es malo. Porque hacemos y deshacemos. Fíjense, mira, hay congregaciones donde vienen cantantes y los hermanos están bailando dentro de las congregaciones. Hermano, eso es malo. Malo es bailar. Eso nos lleva a otro estudio y no vamos a entrar ahí. Por lo menos hoy no vamos a entrar. Vive Dios, aleluya. Pero los dos extremos son malos. Por eso Pablo habla y enfatiza, tenemos que ser sobrio. ¿Y qué es una persona sobria? Que está en medio. Una persona sobria es que está en medio. Y yo siempre le he dado este ejemplo. Usted tiene hambre, se come 2 tacos, no está ni lleno ni vacío, está en medio. Claro que si le ponen toda una bandeja ahí de tacos, no la comemos, ¿verdad, hermana Dani? Aleluya. Pero ese es el punto de un sobrio. La palabra sobria es aquel que está en medio, aquel que está cuerdo, aquel que ve y analiza las cosas. Vive el Señor. Aleluya. Mira, el tiempo me está traicionando. Ahora, vamos a Colosenses. Le dije Colosenses 2:16. Colosenses, capítulo 2, verso 16. Aleluya. ¿Lo tienen? Mire, vamos a leer desde el verso 14 para que entendamos un poquito. Oiga lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, y despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Verso 16, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de ¿qué? De reposo. Nadie los juzgue a ustedes. Verso 17, todo lo cual es que sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es del Mesías. Nadie los engañe o prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ok, fíjense bien, el verso 17 es la clave. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y fíjense bien, hablamos acerca de la fiesta, y fíjense bien, cada fiesta es una sombra del original. La Pascua era la sombra de Jesús en la cruz. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Qué sigue después de la Pascua? Los panes sin levadura. Son 7 fiestas, 7 convocaciones o reuniones. ¿Okay? Ahora, después de la Pascua es que sigue los panes sin levadura. Que hay que sacar el pecado. La levadura es tipología del pecado, hay que sacar, y el pan es tipología de la carne. Y eso lo hizo Jesús. ¿Okay? ¿Qué viene después de los panes sin levadura? Las primicias. Al sumo sacerdote le traían una gavilla de la cosecha que estaban esperando. Acuérdense que todo esto viene en primavera. Le traen un manojo de cebada, un manojo, el sumo sacerdote lo agarra el manojo y lo mece delante de Jehová. ¿Okay? Cuando lo está meciendo, pues lo está ofreciendo los primeros frutos. ¿Qué hizo Jesús? Dice que fue y llevó cautiva la cautividad. ¿Y a dónde se la llevó? Al Padre. Son las primicias de los primeros frutos. La demás cosecha se está preparando. Por eso Jesús dice, miren, los campos están ya listos para la cosecha. Oren al Padre para que envíe a trabajadores a la viña. ¿Ven la figura? Por eso dice Pablo que esta es una figura de lo que ha de venir. No ha llegado.
llegó parte. Llegó parte. Las otras figuras no se han establecido. Entonces significa que todavía están. Hay que esperarlas. ¿Qué viene después de la gavilla? ¿El día de qué? El día de la semana o Pentecostés, Pente de 50, viene ese día, vive el Señor. Entonces, en el día de la semana iban a contar desde el primer día, desde el segundo día después de los panes sin levadura, ellos iban a contar desde ese día, no importara qué día cayese. Si caía para nosotros miércoles, era día de reposo. De ahí en adelante, contar 7 semanas. Y contaban esa semana, vive el Señor, hasta que llegaban el día 49. En el día 49, al siguiente día, era un día de reposo. Y ahí era una fiesta. Y por eso llega el Espíritu Santo en el día de Pentecostés o de la semana. Vive el Señor. Después de esto, ¿qué viene? Y estos son cuatro convocaciones que Jesús cumplió. ¿Cuántos dije que eran? 7. ¿Cuántas faltan? 3. ¿Cuál es la que sigue? ¿Alguien sabe? El día del shofar, el día de la trompeta. Es una figura. ¿Qué va a suceder en el día de la trompeta? Ay, Dios mío. Otro día hablamos un poquito más de eso. Luego, después del día de la trompeta, ahí está. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15? Que seremos transformados ¿cuándo? A la final trompeta. Luego, después del día de las trompetas, ¿qué viene? El día de expiación. El día de perdón de pecado para todo Israel. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 10 y capítulo 11. Te lo habla específicamente donde dice, todo Israel será salvo. Y esta es la figura, yo quiero que me entiendan, es figura de lo que ha de venir. Todo Israel se reunía porque era un día sábado o de gran conmemoración. Ellos se reunían, entonces el sumo sacerdote entraba dentro del tabernáculo en aquel entonces al lugar santísimo llevando la sangre del macho cabrío. Cuando él salía, había un cordón y ese cordón se ponía blanco. Cuando ese cordón se ponía blanco, él salía y le daba la noticia al pueblo. Jehová ha aceptado la ofrenda, nuestros pecados han sido perdonados. Y era regocijo para el pueblo. Y ese día se va a cumplir, porque no se ha cumplido. Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, esto es una salvación personal. Lo que va a venir es nacional. Y no tengo tiempo para profundizar en esto, no tengo tiempo, pero fíjense bien, ¿cuál es lo último que viene? ¿Cuántos llevamos hasta aquí? 6, y 6 es el número de hombres. Por eso en la sexta fiesta o reunión es para el perdón nacional. Y nos falta la última. ¿Cuál es la última? No lo sé, díganlo. Ay, Dios mío, yo tengo 2 minutos para terminar esto. Mire, la última, ¿cuántos han visto una boda judía? O una boda normalmente aquí en Estados Unidos. Normalmente. Viene el ministro, a veces no los casan en un templo, sino los casan en el aire. ¿Sabe lo que hacen? ¿Alguien ha visto qué es lo que hacen? Ponen 2 enramadas. Faltan las bodas del Cordero. Esa fiesta se llama fiesta de los tabernáculos. Si ustedes han visto una fiesta de estas, un casorio, ponen dos maderas así y como un arco. Y la pareja está de este lado.
Por eso dice Pablo que esto es sombra de lo que ha de venir. Vive el Señor. Entonces, esta es la última de las fiestas, pero falta todavía el cumplimiento del sábado. ¿Cuál es el cumplimiento del sábado? El milenio. ¿Cuándo se cumple esto? Después que se cumplan los 6 días. Acuérdense que en el tiempo bíblico el día comienza a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a las 6 de la tarde del otro día. En otras palabras, ¿qué día es hoy para nosotros? Todavía sigue siendo lunes. Pero en el calendario de Dios ya es el tercer día, ya es martes. Porque el primer día es domingo. ¿Lo están viendo? Un poquito complicado. Pero este es el punto principal. El apóstol Pablo está hablando de estas cosas que son figuras que no han llegado la mitad, falta la otra mitad. Por eso muchas veces dentro de las congregaciones estamos como que no sabemos. ¿Por qué no sabemos? Porque hemos descuidado aquellas cosas que están todavía en el Antiguo Testamento. Y ya vamos a terminar, ya me pasé por 1 minuto. Aleluya. Lo que si alguien está apuntando, les dejo esto, Romanos 2, versos 26 y 27. Apúntenlo y léanlo en casa. Vive el Señor. Aleluya. Así que damos por terminada esta clase. Vive el Señor. Me faltó tiempo para abundar específicamente de todas estas cosas. Vive Dios, aleluya. Tengo muchísimas citas. Algunas estaban aquí y otras pues se nos escaparon. Vive el Señor. Pero hasta aquí el Señor nos ha traído. Vive Dios, aleluya. Espero, anhelo que esta clase nos haya ayudado un poquito acerca de todas estas cosas que todavía no se han cumplido, otras ya se cumplieron. Vive el Señor.